Bien, bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a el Día Mundial de la ACV. Estamos acá con Vanina García y con Lucas Espano. Hoy vamos a charlar un poquito sobre la vida después de la ACV. A nosotros nos gusta pensarlo, digamos, como en la reconstrucción del bienestar, diríamos. Y venimos trabajando hace un tiempo haciendo hincapié en esto, en el después, y hoy queríamos invitarlos para que ustedes nos cuenten, digamos, desde su experiencia, qué, qué podemos aportar, ¿sí?, a las familias y a los pacientes justamente en el camino a la reconstrucción después de una situación como esta, ¿sí? Bueno, yo los presento, si hay algo para corregir ustedes me dicen. Estamos Gracias. con Vanina García, fonoaudióloga recibida en la Universidad del Salvador, jefa del servicio de fonoaudiología en Clínica Santa Catalina y a su vez también directora del Departamento de Fonoaudiología Adultos en INECO. Y estamos asimismo con Lucas Espano, que él es técnico nacional en tiempo libre y recreación. También sos graduado de la Escuela de Arte Dramático y es coordinador del área de terapia recreacional en INECO, docente de la Universidad Favaloro y, bueno, si no me equivoco, también coautores de un libro que salió recientemente. Nosotros queríamos preguntarles en principio por esta publicación. Venimos trabajando hace mucho, digamos, desde la asociación hemos recolectado testimonios de pacientes y de familias, hemos hecho algunas actividades de difusión, y lo que nos llamó la atención es que hay todo un campo, digamos, que no siempre está abordado correctamente, y que tiene que ver con esto, ¿no? Cuidar al que cuida y con la reconstrucción del bienestar. Y entre todo eso, esas actividades nos cruzamos con este libro. Así que nos quieren contar un poquito, digamos, sobre la idea que los guió durante la construcción y la publicación del libro. Buenísimo. Ante todo, buenas tardes, gracias por la convocatoria. Respecto Al del libro, para contrario. nosotros fue un placer ser convocados como coautores también del libro. El libro está compuesto por varios capítulos escritos por varios profesionales de distintas especialidades, y la idea del libro es, como bien dice, acompañar en todo este proceso de rehabilitación y de reinserción en la vida cotidiana de las personas que han sufrido alguna lesión neurológica. Nos parecía importante poder ponernos a la altura de los familiares o cuidadores o amigos de estas personas que de repente se ven sorprendidos de un día para el otro con una lesión que les causa una determinada sintomatología o enfermedad, y que no saben cómo replantearse su vida, cómo reaccionar, cómo transitar toda esa situación con el familiar. Y bueno, desde las distintas especialidades fuimos contando nuestra experiencia en la rehabilitación y en el acompañamiento de todo este proceso, donde intervienen activamente los familiares y cuidadores, porque son a quienes nos dirigimos permanentemente, porque son quienes también están las 24 horas del día con el familiar cuando sale del consultorio. Entonces, qué más atinado que dirigirnos a ellos para ayudarlos a sobrellevar todo este proceso, esta situación de la mejor manera posible y con herramientas que les sean útiles en este proceso. Bien, bien. ¿Vos querés agregar algo, Lucas? Sí, yo me gustaría agregar esto que también comentaba Vani sobre el abordaje interdisciplinario, ¿no? En el Ajá. libro no solamente está la pata médica, sino también todo el abordaje de otras disciplinas que también colaboran en el abordaje del tratamiento de una persona que está volviendo a interactuar nuevamente después de un episodio traumático, y donde la familia también se incorpora y tienen que entre todos lograr una nueva modalidad de vida, ¿no? Y en ese lograr, bueno, desde qué lugar nos vamos a enfocar, porque la vida que uno lleva adelante no solamente está abordada por lo laboral, sino por los afectos, por nuestro tiempo libre, por un montón de aspectos que vamos a ir mencionando, y que tanto desde fonoaudiología o en este caso desde recreación vamos a intentar enfocarnos cómo mejorar la calidad de vida
tanto de la persona que sufrió un ACV como de la familia que está acompañando. Bien. Y hablando de esto, digamos, de acompañar, les quería preguntar, digamos, si el término que ustedes habían elegido de acompañar y no tanto el de cuidar, si lo pensaron, digamos, como, digamos, poniendo al paciente en un lugar, digamos, más activo, digamos, y más involucrado en todo su camino, digamos, de la rehabilitación y hacia la reinserción, y no tanto, digamos, como un receptor más pasivo de las indicaciones médicas o de las opiniones de los familiares. Quería saber si era así como ustedes lo habían pensado y si quieren, digamos, explayar un poco sobre eso. Sí, la idea es que la persona que ha sufrido esta lesión cumpla un rol más activo en concordancia con el del familiar. Ujú. Y la idea del equipo es darle esas herramientas para que pueda reinsertarse de la mejor manera posible y de una manera ecológica en toda su vida que viene, ¿no? A partir de todo este episodio tan traumático para él. O sea, donde no sea un receptor pasivo esta persona, sino también tenga una opinión, pueda formalizar cuestiones que le queden en duda, que se puedan trabajar de repente en el consultorio y se puedan activar desde el domicilio o desde el lugar de trabajo o desde el lugar de estudio, y que no sea un mero tema que se pone como algo que recibe y no hay ningún tipo de interacción. O sea, que también pueda plantear sus dudas y también pueda plantear con lo que está de acuerdo o en desacuerdo. O sea, por eso nos parece que es importante hablar de que sea un rol activo, porque el paciente también tiene opinión en su tratamiento. Y cuanto más también la familia y todo su círculo íntimo, que es con quien el paciente está mucho más en contacto y mucho más tiempo, ¿no? Tal cual, tal cual. Y otras cosas que habíamos visto era este tema de, digamos, cuidar de alguna manera eh, con empatía, ¿no? Pero sin culpa, ¿no? Hablando justamente del rol de la familia. Y bueno, por lo que uno observa, digamos, en esto, en las actividades desde la asociación o en la práctica, digamos, yo soy psicóloga y si bien, digamos, mi especialidad es neuropsicología, digamos, lo veo también, digamos, en mi práctica clínica, no sé si a ustedes les pasa, esta cuestión a veces de hasta dónde el familiar dice, bueno, hasta dónde lo acompaño, hasta dónde no, y a veces incluso como esta, digamos, esta reticencia a soltar, aun cuando tal vez eh, hay una mejoría franca, digamos, y se podría empezar a apostar por una progresiva autonomía. ¿Cómo explicar esto, ¿no? En el límite entre, digamos, lo que sí, lo que no, y la empatía o ya como el sobrecuidado? No sé cómo ustedes lo ven en la clínica, cómo lo manejan cuando eso sucede. Nosotros lo abordamos de forma interdisciplinaria y Ajá. también haciendo hincapié en los apoyos que la persona y la familia necesitan para llevar adelante el tratamiento o volver a conectarse con la vida. Muchas veces depende el perfil de la persona, quizás necesita unos apoyos que no son los mismos que quizás necesita otra persona. Y justamente iremos evaluando, primero partiendo de la historia previa y conociendo a qué se dedicaba esa persona, cuál era quizás sus actividades de la vida diaria, o cómo trabajaba, a qué se desempeñaba. Y bueno, y a partir de esa interacción interdisciplinaria, cómo vamos a ir acercando a que esa persona se conecte a sus intereses, a su mundo laboral, a la vida que llevaba antes, pero también intentando comprender que no es la misma vida, sino que es una vida adaptada, transformada, con nuevos apoyos, con nuevos lentes, ¿no? Vamos a ponernos Tal cual. otras miradas y juntos acompañar la mejor forma para que, bueno, sea lo más parecido a reincorporarse nuevamente a lo que conocíamos, quizás desde otro lugar. No, y además esto de lo que vos decías, Romina, de sin culpa, ¿no?
la persona necesita retomar su autonomía. Entonces, si yo estoy sobre la persona todo el tiempo y no lo dejo ser, voy a seguir sobrecargando esa dependencia, que va a ser totalmente negativa para esta persona que sufrió su ACV, y también va a ser negativa para el familiar, porque el familiar va a terminar agotado, y no necesitamos que el familiar o el cuidador que esté en ese momento con esta persona tenga todas las energías positivas puestas en este acompañamiento, y tampoco descuide su persona por esta situación. O sea, por esto la idea del saber acompañar, ¿no? Por eso es importante que, sabiendo las limitaciones que a lo mejor se puedan dar en este transcurso, en este proceso, uno sea consciente de ellas y sepa que va a haber momentos buenos y momentos malos, o cosas que se van a lograr mejor que otras, pero que si no dejamos, no soltamos un poquito la mano, esta persona no va a poder crear independencia y autonomía. Así que eso, en eso queremos hacer mucho hincapié. Sí, Nos parece pensaba, mientras vos hablabas, pensaba en la importancia de la psicoeducación, ¿no? Digamos, como herramienta. La otra vez conversábamos, digamos, en una capacitación anterior que habíamos hecho, digamos, con unos acompañantes espirituales, y hablamos de esto, ¿no? Digamos, de la importancia de la psicoeducación desde el primer momento, ¿no? Como esa necesidad de información a veces atraviesa todas las fases, digamos, desde el agudo y hasta la reinserción, y la importancia, ahora que vos mencionabas, de esto, ¿no? Porque si no, podemos caer en esto, por un lado, en cercenar tal vez posibilidades de autonomía, digamos, en el paciente, y generar una sobrecarga en el cuidador. Digamos, bueno, lo que conocemos como el síndrome del cuidador, ¿no? exactamente. Y hablando de esto, ¿no? Y de la importancia de la educación, quiero aprovechar, digamos, tu especialidad y preguntarte, digamos, ¿cómo eh, pensarías vos, digamos, un abordaje en lo que tenga que ver específicamente en la comunicación entre, digamos, el equipo y el paciente, e incluso entre el familiar, digamos, y el paciente que sufrió el ACV? Por ejemplo, cuando alguien tiene como secuela una afasia, digamos. ¿Qué estrategias o qué podrías pensar vos que sería eficiente para lograr una mejor comunicación entre todos? Bueno, obviamente sabemos que una afasia es un trastorno del lenguaje. El paciente tiene dificultades en lo que tiene que ver con la expresión y en la comprensión del lenguaje. Y yo siempre hago hincapié que, como vos dijiste antes, es importante desde el primer momento ponerse en contacto con el paciente, obviamente, y con el familiar, primero evaluando cómo se encuentra el lenguaje, qué posibilidades tiene el paciente de comunicación, y si bien obviamente nuestro objetivo final es que el paciente pueda comunicarse verbalmente, muchos pacientes no lo logran de manera eficaz, y muchos tienen sus propios recursos, que a mí me parece importante respetar aquellos recursos que el paciente trae consigo, desde, no sé, utilizar gestos como para apoyar o afianzar su comunicación verbal, o la escritura, o algún comunicador que a lo mejor se pueda establecer a modo de comunicación aumentativa alternativa en las terapias, y establecer entre todos un código común donde la persona se pueda comunicar no solamente de manera eficiente, sino de manera confortable, que se sienta cómodo, que se sienta en un terreno confiable, que pueda expresar sus ideas como las siente y como las vive, y no sentirse juzgado porque a lo mejor de repente las palabras no salen de la manera en que le gustaría. Obviamente esto se tiene que trabajar desde un principio, y además uno debe ser sincero con el paciente y con la familia de cuáles son los logros que vamos a ir adquiriendo, y cuáles son las cosas que de repente a lo mejor van a necesitar un poco más de trabajo o no se van a poder adquirir. Entonces, entre todos, establecer algún medio de comunicación que nos sirva a todos y que sea inteligible para todos,
y hasta la posibilidad de ayudarlos y acompañarlos en esta reinserción social con un entorno que no solamente es el familiar y el inmediato, sino a lo mejor puede ser algún entorno con el que él no estaba familiarizado en ese momento en que tuvo el episodio, pero sí antes, que quiere recuperar. Entonces ponernos en contacto también nosotros con estas personas para asesorarlos respecto de cuáles son los cuidados que debemos tener en el momento de la comunicación y las estrategias específicas que vamos decidiendo juntos en el consultorio para tomarlas en cuenta y aplicarlas en el momento de la intervención de la comunicación. Por eso te digo que es importante que tengamos un ojo observador, profundo, respecto de no solamente las necesidades del paciente, sino con qué el paciente realmente se siente cómodo y siente que le sirve, y no se siente presionado o juzgado en el momento de interactuar con los demás. Me parece súper interesante esto último que comentaste respecto de esto de la posibilidad de que, digamos, el terapeuta pueda ir más allá, digamos, del paciente y de la familia y conectarse, digamos, con el entorno del paciente, teniendo en cuenta esto, ¿no? Digamos, que si todo el tiempo pensamos en la reinserción, digamos, como el objetivo último de la rehabilitación, y a veces, sin embargo, queda ahí como el paciente un poco a la deriva, una vez que se fue, digamos, a la externación, y Sí. qué importante, digamos, tener en cuenta esto, digamos, porque sí, digamos, podría ser, digamos, la diferencia entre una, digamos, reinserción efectiva y no, digamos, porque siempre nos, o sea, la idea, digamos, la concepción que tenemos es que el camino se termina ahí, digamos, cuando se completó el proceso de la rehabilitación y el paciente, digamos, se fue a su casa y parece como que la vida se termina ahí, ¿no? Bueno, de acá en más, después de este ACV y sobre todo, digamos, en los casos donde tal vez hay más secuelas, parece que lo que le queda a ese paciente y a esa familia es, bueno, seguir adelante con las actividades, digamos, de mantenimiento de la rehabilitación, y sin embargo, tenemos toda esta vida que viene después, y hablando, digamos, de, por ejemplo, esto que decías vos de la reinserción social o de la posibilidad de reinsertarse laboralmente, y de lo que nunca hablamos, y es de lo que queríamos hablar con vos, Lucas, y es de el tiempo de ocio, ¿no? Eso que a veces queda como muy desdibujado, el tiempo de ocio, el tiempo libre, y estuve leyendo un poquito, digamos, el libro y nos llamó mucho la atención el que habla justamente sobre la terapia recreacional, algo que tal vez no es tan conocido y que hablaba sobre, digamos, sobre las actividades del deporte, las actividades artísticas. Estaría bueno, digamos, que si nos cuentes de qué se trata esto de la terapia recreacional y cuál consideras vos que es el aporte más importante que puede tener, digamos, tanto al tratamiento como a lo que viene después, ¿no? Una vez que nos fuimos de alta. Bien, bueno, por un lado, decir que la terapia recreacional es un programa terapéutico de recreación que está destinado a mantener o incrementar la salud social, física, emocional de cualquier persona que pudiera llegar a tener dificultades para el desempeño de su tiempo libre. Cuando nos referimos al tiempo libre, bueno, ¿qué es? Tendríamos que preguntarnos primero, y ahí lo primero que vendría, digamos, a la mente es un espacio de disfrute, un espacio de bienestar en el que yo elijo cuáles son esas actividades que se relacionan con mis intereses, que se relacionan con el placer de diferentes actividades. Y bueno, ahí entra en juego la terapia recreacional, para ayudar a esas personas que por algún tipo de dificultad no están pudiendo llevar adelante su tiempo libre, y el aporte que la terapia recreacional podría hacer a una persona y a la familia que esté transitando un hecho traumático o en este caso un tratamiento producto de una ACV, es, bueno, brindar esas herramientas para lograr incorporar progresivamente y con ciertos apoyos un acercamiento al tiempo libre saludable,
a las actividades placenteras de ocio, como bien decías vos, Romina. Y obviamente pensar, bueno, ¿desde dónde yo planteo este tratamiento o esta incorporación de la recreación terapéutica? Desde un perfil recreativo que va a ser diferente de acuerdo a la persona y a los gustos que esta persona refiera. Nosotros cuando empezamos a trabajar y a conocer a las personas que están atravesando cualquier tipo de situación traumática, post o durante ACV, nosotros lo que trabajamos es, bueno, en un listado de intereses. Hacemos muchas preguntas relacionadas a la vida pasada y a la vida actual de esa persona, para encontrar quizás un modelo de abordaje recreativo e ir acercándonos a esas actividades que van a ser adaptadas al principio, porque no va a ser quizás lo mismo que hacía antes, o sí, de acuerdo a la actividad concreta. Me parece que el abordaje lo iremos trabajando no solamente con la persona, sino con la familia, y encontrando objetivos tanto a corto como a mediano plazo. Bien, bien, y dentro de estos que vos me comentabas, ¿qué dispositivos, digamos, o herramientas institucionales vos encontrás, ya sea, digamos, dentro de tu práctica clínica o fuera de ella, digamos, para brindarle, digamos, a los pacientes o a los familiares para que ellos puedan hacer este correcto uso del tiempo libre? Como qué ejemplos concretos, tal vez, si hay algún familiar o algún paciente que te esté escuchando, cómo ustedes podrían, digamos, acercarle a esta posibilidad, digamos, de un buen uso de su tiempo libre. Bueno, en primera medida, el tiempo libre es libre, pero también se planifica. Entonces, Ajá, hay que encontrar en la rutina de la semana un espacio destinado a la práctica de actividades recreativas. bien, A veces a nosotros mismos se nos pasa por lo laboral, por obligaciones, por cuestiones familiares, y nos encontramos diciendo, no tengo tiempo para hacer esto. Bueno, el tiempo hay que planificarlo y encontrarlo en la semana, quizás estructurarlo al principio y decir, bueno, tanto el fin de semana como en la semana voy a dedicar una hora o un ratito de este momento para conectarme con algo que me guste. En ese espacio van a aparecer seguramente actividades que se vayan relacionando al perfil de cada persona, y también los recursos con los que contamos. Pueden ser institucionales como también dentro de la comunidad. A veces conectarse con la naturaleza, conectarse con alguien o hacer una llamada telefónica a quien hace mucho tiempo que no vemos, o quizás desempolvar la biblioteca y sacar un libro o algún juego y empezar a conectarnos con esa actividad, ya es un paso hacia encontrar la planificación del tiempo libre en nuestra rutina, ¿verdad? Y lo gratificante que es cuando logramos llevar a cabo esa actividad. Puede ser muy significativa, no solo para la persona, sino para la familia. Y iremos trabajando, obviamente, en supervisar cómo va llevando adelante esa actividad, con algunos apoyos quizás al principio, y luego progresivamente para que logre cierta autonomía en su tiempo libre. Quiero agregar algo que también a veces surge ¿vale? en la institución, pero tiene que ver con cosas que pasan fuera de la institución. De repente los pacientes comparten horas de tratamiento o terapias, y se encuentran en la sala de espera y de repente organizan para salir a tomar un café. Esa instancia de salir a la confitería de enfrente a tomar un café y darse ese espacio para conversar entre ellos, de cómo les fue en su rutina terapéutica, o qué tienen planificado hacer el fin de semana con sus familiares o con sus conocidos. Entonces es un momento realmente que uno los ve cuando cruza y los ve desde la vidriera, que lo disfrutan y los ve distendidos y con pares, con los que se sienten totalmente cómodos porque comparten los intereses, las dificultades, las inquietudes. Entonces, la verdad que también está bueno como terapeutas fomentar estos espacios de encuentro entre los pacientes.
Sí, totalmente. Cuando hablabas, pensaba, ¿no?, en el concepto de calidad de vida, Ujú. algo que también, digamos, viene como dando vueltas por, digamos, por la asociación y que trabajamos de distintos lugares y que a veces también como que lo pasamos un poco por alto, porque, digamos, como profesionales a veces estamos tan concentrados en lograr digamos, que nuestro paciente avance, digamos, en su tratamiento, porque es, de alguna manera es lo que elegimos, que a veces como que nos olvidamos, ¿no?, de todo lo que viene después de la puerta. Es que me pareció muy significativo esto que vos decís, ¿no? Verlo, vos cruzaste la puerta de la clínica y lo viste en la cafetería de enfrente, tomando un café y lo ves en otro contexto, ¿no? Exactamente. Como siendo, digamos, más libre, disfrutando y por sobre todo esto, tomando conciencia de que se pueden hacer un montón de cosas además de la rehabilitación. Exacto, exacto. Sí, y creo que, no sé si ustedes coinciden, pero casi como que también aporta un montón a lo que hace familiar, ¿no? Que si vos podés, digamos, eh, delegar un ratito, digamos, tu tarea como tal, sabiendo que lo estás relegando en una actividad que tu familiar está disfrutando, digamos. Creo que también te baja un poco, digamos, la presión, ¿no?, o esa culpa que hablábamos antes, que sienten por, digamos, correrse de su lugar, ¿no? Como que me parece que les va a traer como cierto alivio, decir, bueno, ok, me desprendo un poco, pero lo estoy dejando, digamos, en un lugar que yo sé que él está disfrutando, y entonces también yo puedo disfrutar, digamos, con él o cada uno por su lado, pero puedo disfrutar también yo de mi vida. Exacto. Y también sucede cómo volver a vincularse con ese familiar, con esa persona, ¿no?, que está Tal cual. atravesando un nuevo momento en su vida que es desconocido, que es quizás traumático. ¿Y cómo nos acercamos? No sé cómo jugar con él, ¿no?, con ella. ¿Cómo hago ahora para volver a vincularme? Si no tengo las herramientas, y bueno, quizás desde el espacio propio del tiempo libre sea una alternativa para volver a vincularse y aprender de otra forma a conectarnos, ¿verdad? Totalmente. Sí, sí, es verdad, digamos, que creo que eh, se ve como puede ser cualquier otra, digamos, en daño cerebral adquirido, pues, no se ve un traumatismo, lo que sea, digamos, justamente por, digamos, eh, lo disruptivo que es, ¿no? Genera un cambio de roles tal, ¿no?, en la familia, donde, digamos, esta persona, digamos, que sufrió su ACV pasó de ser, digamos, no sé, padre de familia, trabajador, a ser paciente, digamos, y tiene que hacer como ese duelo de decir, bueno, también ahora estoy en este lugar, y también le modifica, digamos, el rol a, digamos, los familiares y a todos sus vínculos cercanos, ¿no? Que el cónyuge, los hijos pasan ahora a ser cuidadores, y como muchas veces esto se extiende y por mucho tiempo, parece que es un poco lo que decía Lucas, ¿no? Queda como el vínculo supeditado a cuidador y cuidado, Mm. pierde todo lo demás. Entonces, ¿cómo hacemos de nuevo ese pasaje de revincularnos y volver de alguna manera a que los roles se empiecen a acomodar, teniendo en cuenta que, bueno, no va a ser igual que antes, ¿no? Pero puede ser mejor. Digamos, como, bueno, cómo nos adaptamos a esta nueva situación, ¿no? Aceptar esta nueva situación, esta nueva situación vital, y de ahí para adelante, digamos, aprendiendo que también se puede disfrutar, que no es que se terminó todo acá. Es una Exacto. vida, pero distinta, digamos. Bueno, queremos agradecerles a los dos por todos sus aportes, y antes de finalizar, preguntarles si hay algo más que ustedes quieran agregar para cerrar, antes de despedirnos, algo que tal vez no hayan dicho, No, que de o repente que yo vos no hablabas, pregunté. que de repente vos hablabas en un momento de que uno a veces siente que la rehabilitación o la intervención terapéutica termina cuando el paciente termina su tratamiento o es externado de su internación. Y nosotros creemos que la rehabilitación se va recreando
o se va rearmando en función de las distintas necesidades o intereses de la persona y del familiar. Entonces nosotros creemos que siempre hay algo para hacer. Yo creo que no es que está todo terminado. Yo creo que siempre hay posibilidades de ayudar, de colaborar en algo, y eso es algo que tenemos que usar como recurso. O sea, primero difundirlo entre las familias y las personas que han sufrido este daño neurológico, y entre nosotros los terapeutas, ¿no? De que la rehabilitación es algo continuo, que va cambiando obviamente, no son los mismos objetivos del inicio, pero tenerlo en cuenta, que siempre hay algo para hacer. O sea, eso me parece súper importante dejarlo en claro, porque también crea también una mayor motivación y un mejor compromiso desde lo emocional, y hasta la persona se siente hasta más motivada, mucho más contenta de seguir este proceso y este camino en su rehabilitación. Así que no sé, eso me parecía también importante decirlo. Sí, totalmente. No dar nada por hecho, No dar nada por sino hecho, exactamente. Siempre hay que cuestionarse. cuestionarse qué más se puede hacer. Siempre hay algo para hacer. Totalmente de acuerdo en eso, sí, segura que sí, siempre hay algo más por hacer. Bueno, muchísimas gracias Vanina, muchísimas gracias Lucas. Ha sido muy interesante este encuentro y esperamos, digamos, seguir en contacto y tal vez, digamos, contar con ustedes en alguna futura actividad de la asociación. Por lo pronto, muchísimas gracias por sumarse a la Semana de la ACV en la Argentina. Un placer, gracias a ustedes por la convocatoria, y cuenten con nosotros para lo que necesiten, porque nos encantó la propuesta y si podemos colaborar, encantadísimos. Sin duda, Bueno, muchísimas. no, al contrario, ustedes, bienvenidos entonces. Muchas gracias. Un gusto, hasta luego. Adiós, Hasta hasta luego. luego. Adiós. Adiós.